Ok, continúo. Y decidí colocar este cuadrito porque encontré que en la literatura hay varias maneras de referirse a esta clasificación, ¿no? Ya he mencionado dos de ellas, ¿no? Pero hay otra, ¿no? Entonces, encontré, por ejemplo, que de acuerdo a la posición relativa de la microemulsión, se le llama microemulsión de fase más baja cuando estamos a baja salinidad. A media salinidad se le llama microemulsión en fase intermedia y a alta salinidad se le llama microemulsión en fase más alta. Encontré también que hay un tipo de, digámoslo así, de notación, en donde a baja salinidad se le llama tipo 2 negativa, a media salinidad se le llama tipo 3 y a alta salinidad se le llama tipo 2 positiva. Y hay otra más que también a veces la encuentro en algunos papers, que en lugar de llamar al tipo 2 negativo a la microemulsión con baja salinidad, se le llama tipo 1. A la media se le sigue llamando tipo 3 y a la alta se le llama tipo 2. Entonces, bueno, esto me resultó de utilidad porque en un principio estaba un poco confundido, pues, por estas diferentes maneras de llamarle aún dentro de un mismo artículo, muchas veces, de llamarle a las variaciones del comportamiento de fase con la salinidad. Y bueno, como se observa aquí, este es una ilustración de cuál es el efecto al cambiar la salinidad. Aquí comenzamos con un diagrama de fase de baja salinidad, tipo 2 negativo. Luego vamos aumentando la salinidad y ya vemos que aparece el punto M asterisco, pero está cercano hacia el punto de la salmuera, ¿no? hacia el 100% salmuera. En la medida que seguimos aumentando la salinidad, el punto M asterisco sigue moviéndose hacia la derecha. Aquí estamos en media salinidad y obviamente en todos estos estados tenemos el triángulo trifásico aquí, en la parte inferior a baja concentración de surfactante. Seguimos aumentando la salinidad, se nos mueve el punto M asterisco hacia la derecha y el triángulo también se ve modificado. Tenemos los lóbulos bifásicos igualmente. Y ya finalmente cuando llegamos a alta salinidad, ya desaparece la región trifásica y estamos en el sistema tipo 2 positivo. Y bueno, lo que hace mención el autor es que el camino en que vamos, o sea, el camino en que vamos a ir es este, ¿no? Desde A, D, E, F, C. Ese es el camino que en la naturaleza ocurre, ¿no? De baja salinidad a alta salinidad. No pasamos, o sea, cuando vamos de baja salinidad a alta salinidad, no vamos a pasar por algo como esto, como el B, ¿no? No vamos a pasar por algo como esto, sino que vamos a pasar de esta manera. Bien, este también es un concepto muy importante. Se llama parámetros de solubilización y salinidad óptima. ¿Okay? Y en este caso se define un parámetro de solubilización P/O que es igual al volumen de petróleo en la fase microemulsión, ¿sí?, entre el volumen de surfactante en la fase microemulsión. ¿Okay? Y P/W, que es el volumen de agua en la fase microemulsión, entre el volumen de surfactante en la fase microemulsión. ¿Sí? Entonces, tenemos este gráfico. Tenemos este gráfico. Bien, en el eje Y tenemos el parámetro de solubilización de petróleo y el parámetro de solubilización del agua. ¿Sí? Tenemos esto aquí. Y en el eje X tenemos la salinidad. O sea, la salinidad va aumentando de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, si nos ubicamos aquí, ¿verdad? Estamos a baja salinidad. Entonces, a baja salinidad tendremos un comportamiento de fase tipo 2 negativo. ¿Y qué tenemos entonces? En este punto, el volumen de petróleo en la microemulsión es bajo. Tenemos la microemulsión fase agua
y tenemos petróleo solubilizado en las micelas en la fase agua. ¿Okay? Es bajo. Entonces este volumen que tenemos en la fase de microemulsión es bajo, dividido entre el volumen del surfactante en la misma fase de microemulsión, me da este valor bajo. La otra curva es el parámetro de solubilización del agua. ¿Okay? Y aquí tenemos que siendo la fase de microemulsión la fase externa, toda el agua está en la microemulsión. ¿Okay? En la medida en que vamos aumentando la salinidad, cada vez más petróleo comienza a formar parte de la microemulsión. Y entonces vemos que esta curva comienza a crecer. ¿Okay? Estamos subiendo la salinidad. Y llega un punto en donde ya podemos decir que ya la microemulsión deja de ser fase externa agua, ¿sí? Y comenzamos a tener una microemulsión con porcentajes de agua y petróleo más cercanos. ¿Okay? Esta microemulsión contiene porcentajes de agua y petróleo más cercanos entre sí. Llega un punto en donde tenemos un valor de solubilización idéntico para ambas fases. ¿Okay? O sea, aquí tenemos la misma proporción de petróleo y agua en la microemulsión. ¿Okay? Y continuamos aumentando la salinidad y comenzamos a tener menos agua en la microemulsión y comenzamos a tener más petróleo en la microemulsión, hasta el punto en donde ya la microemulsión se vuelve fase externa petróleo. Tenemos todo el petróleo en la microemulsión y ya tenemos poca cantidad de agua solubilizada en esa microemulsión fase externa petróleo. ¿Okay? Este punto de salinidad en el cual encontramos valores de igual solubilización se denomina salinidad óptima. Y esta salinidad óptima tiene una relación muy importante con los valores bajos de tensión interfacial, los valores ultra bajos de tensión interfacial, como vamos a ver a continuación. Sí, porque ahora si vemos una gráfica, ya no de parámetro de solubilización, sino de tensión interfacial, ¿okay? Tensión interfacial en líneas sobre centímetros versus la salinidad, encontramos un comportamiento también, digamos que se relaciona con lo que vimos anteriormente. En este caso, esta curva es la tensión interfacial entre la microemulsión y el petróleo. Y esta curva es la tensión interfacial entre la microemulsión y el agua. ¿Okay? Entonces, vemos que si comenzamos izquierda a derecha, en este punto no hay fase agua, solamente tenemos dos fases, microemulsión y petróleo. Entonces no consideramos que exista una tensión interfacial microemulsión agua, solo existe tensión interfacial microemulsión petróleo. Y en la medida que aumentamos la salinidad, la tensión interfacial microemulsión petróleo comienza a disminuir, y seguimos aquí en el comportamiento de fase tipo 2 negativo. Seguimos aumentando la salinidad, sigue disminuyendo la tensión interfacial microemulsión petróleo, sigue disminuyendo. En un punto ya comienza a aparecer, estamos ya en región trifásica, comportamiento de fase tipo 3, comienza a aparecer al aparecer la fase agua, entonces ya podemos considerar que existe una tensión interfacial agua-microemulsión. ¿Okay? Y esta tensión interfacial, en la medida que aumenta la salinidad, comienza a crecer, mientras que la tensión interfacial agua-petróleo, microemulsión petróleo, sigue disminuyendo. Fíjense que aquí hemos comenzado a ver valores por el orden de 10 a la menos 1, pero ya aquí estamos por el orden en tensiones interfaciales de orden de 10 a la menos 3. Y llega un punto en donde la tensión interfacial de la microemulsión con ambas fases es aproximadamente similar y es ultra baja en ambos casos.
seguimos aumentando la salinidad, desaparece la fase petróleo, queda solo la fase microemulsión agua, perdón, exacto, y solo la tensión interfacial microemulsión agua, y esta sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando, y aquí tenemos altos valores de tensión interfacial, nuevamente. Entonces, bueno, no altos, pero no tan bajos como en este caso. No tan bajos como en este caso. Bien, el punto es que estos valores de ambas gráficas para un mismo sistema son valores muy cercanos. De hecho, esta gráfica y esta gráfica son las curvas para un mismo sistema. Y se observa que el punto en donde encontramos las tensiones interfaciales ultra bajas está muy cercano al punto donde encontramos las solubilizaciones iguales. Este punto se le llama salinidad óptima, ¿sí? Y esto nos permite relacionar los valores de tensión interfacial con los puntos de igual solubilización. Entonces son valores muy cercanos, entonces ya en estudios de laboratorio, al ubicar los puntos de igual solubilización, ya estamos de alguna manera asegurando que estamos en una región de tensión interfacial ultra baja. Y es la región que, entonces, la región objetivo, digámoslo así, al momento de diseñar un tapón ASP a ser inyectado en un yacimiento, entonces se buscará estar en esta zona para de esta manera conseguir las tensiones interfaciales ultra bajas y la consecuente disminución de saturación de petróleo residual. Ahora, ¿por qué se encuentran las tensiones interfaciales ultra bajas en ese punto? Bueno, la respuesta que han dado los investigadores es que el sistema surfactante petróleo-salmuera está cerca del punto tricrítico, en donde las tres fases se vuelven químicamente indistinguibles y entonces exhiben las tensiones interfaciales ultra bajas entre todas las fases. Bueno, un punto también importante, creo que ya es el último punto de los surfactantes que voy a mencionar, es el tema de las pérdidas de surfactantes por interacción roca-fluido. Esto es un tema bastante extenso, traté de resumirlo aquí, pero el punto es que pueden ocurrir pérdidas de surfactantes del tapón micelar inyectado por precipitación debido a las reacciones del surfactante con los minerales en la roca o con algunos cationes en el agua y también por absorción en el medio poroso por causa de fuerzas de interacción molecular. Todo esto resulta en la retención de surfactante en el medio poroso y en el deterioro de la composición del tapón químico, guiando a una pobre eficiencia de desplazamiento, ya que entendemos que si el surfactante es absorbido, entonces esto va a afectar el comportamiento de fase del tapón y puede ser que no se lleguen a obtener las tensiones interfaciales deseadas. Adicionalmente a esto, la composición de la salmuera en los diferentes tapones puede ser alterada durante el flujo a través del medio poroso, debido al intercambio de cationes entre el fluido y la roca. Eso puede alterar también el comportamiento de fase. Como vemos, el comportamiento de fase se ve alterado por la salinidad. Entonces, al alterar el comportamiento de fase y la tensión interfacial negativamente, también va a reducir la eficiencia de desplazamiento microscópico. También puede presentarse una pérdida de surfactante por efectos de partición de surfactante en la fase petróleo, al quedar entrampada como petróleo residual, especialmente esto es en grave en sistemas tipo 2 positivos, donde recordemos que ya ahí la tensión interfacial no es tan baja, entonces ya va a quedar mayor saturación de petróleo residual que en una zona ultra baja. Y si el surfactante está allí, ¿verdad? Se ubica allí en esta microemulsión con petróleo, de fase petróleo externa, entonces allí va a quedar surfactante retenido en el yacimiento. Y todo esto se traduce también en aumento de costos por cantidad de surfactante adicional necesario para mantener la integridad del tapón.